El Beso de la Paz y la Justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El Beso de la Paz y la Justicia. Hola amigos, muy buenos días. Con ustedes el Pastor Roque Allegrini compartiendo en el programa habitual de los jueves El Beso de la Paz y la Justicia. Este nombre de este programa de vez en cuando me gusta explicarlo para que todos sepan la base que tiene. Es un nombre extraño, me imagino que a usted le resulta extraño. El beso que se da la paz con la justicia. Bien. Es un versículo bíblico, está en el Salmo 85 de la Biblia, donde justamente menciona que la paz y la justicia se besaron. Cuando hay paz, hay justicia, cuando hay justicia, hay paz. Tenemos algo en común los cristianos con el sistema humano. Y quiero hablar un poquito de justicia, pero más tal vez pensando en lo que significa la injusticia. Nos produce rechazo la injusticia, nos enoja, nos produce conmoción, depende del tamaño o la cantidad de gente involucrada en una injusticia. La injusticia generalmente tiene víctimas, pero también tiene victimarios. Es decir, alguien que comete la injusticia y alguien que recibe las consecuencias de la injusticia. En la Escritura, en la Biblia, dice que toda injusticia es pecado. Toda mala acción es pecado. Y cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de todo aquello que afecta las relaciones. El hombre ha creado el Código Penal y el Código Civil para juzgar todas nuestras relaciones. Hay más códigos, no son los únicos, pero estos dos son los más importantes para considerar lo que sea la injusticia. Alguna vez he explicado que la palabra justicia en el ámbito legal, el que manejan los abogados, es simplemente darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, cuando uno no le da el debido respeto, el debido trato, la debida atención, lo que le corresponde, pagar las deudas al que uno le debe, ahí está cometiendo una injusticia. Es decir, está faltando a la rectitud de una relación. Y afecta todas las áreas. Por eso hay gente que reclama o que hace una denuncia por robo, por recibir insultos, pero también por recibir falta de respeto, por haber sido, maltratado en una atención, en un comercio o en un sistema de servicio público. Cualquier injusticia, mucha gente se siente tentada a ir y hacer una denuncia, un reclamo, y muchos lo hacen. Yo lo he hecho. Supongo que usted también, cuando no ha sentido que el trato ha sido el que corresponde, el que usted merece. Por supuesto está a nuestra parte también. Nosotros tenemos que dar el trato que corresponde, la atención que corresponde a toda persona. Porque la justicia se trata de esto. Dios declara en su palabra que esto que acabo de decir, toda injusticia es pecado, todo lo que el hombre puede hacer de bien y no lo hace, le es pecado, es decir, el pecado que se llama comúnmente por omisión. El ofender es un pecado, el robar es un pecado, el matar, es decir, los códigos que el hombre ha elaborado tienen una base. Y no es casualidad que coincida con los 10 mandamientos, no es casualidad que coincida con lo que la Biblia declara.
y que el hombre mismo ha elaborado por siglos. Dios ha expresado su parte y lo ha dicho en forma sintética, en forma extraordinaria, con las palabras justas, para que sepamos cómo es Él y cómo considera Él nuestro trato. Nosotros tenemos una perspectiva de Dios, pero Él también tiene, no una perspectiva, tiene una visión directa. Es decir, que Dios comprende, sabe si estamos cometiendo algo malo en forma de venganza, en forma equivocada, en forma de rechazo, en fin. Dios lo sabe porque Él ve el corazón. No sé qué piensa usted del corazón, porque estamos tan acostumbrados a decir que amo u odio con todo el corazón. Cuando alguien expresa así, está diciendo que el sentimiento es muy grande, ya sea bueno como el amor o ya sea muy malo como es el odio. Lo cierto es que Dios ve y conoce. Nosotros categorizamos y no todo lo hacemos igual, con la misma medida, porque hay gente que odia mucho más fuerte que otra y hay personas que aman y cuidan lo que tienen, su familia, me refiero a las personas, a los seres queridos, los aman y los cuidan más que otros que también dicen amar pero que descuidan. Lo cierto, querido amigo, que Dios se ocupa de nosotros. Sería una injusticia de parte de Dios que Él no se ocupara, porque Él nos creó con un propósito, con el propósito de que le reconozcamos como nuestro Creador y también que le reconozcamos como nuestro Padre. Ahí está la relación fundamental que Dios quiere que descubramos y entremos en esa relación, Él como Padre y nosotros como hijos. No somos criaturas solamente, porque todo el 100% de la humanidad es una criatura, creados según el diseño de Dios. Un hombre y una mujer, allí a través de una relación, la mujer concibe un hijo, pero todo eso sucede conforme al diseño que Dios puso en cada uno de nosotros. No nos creamos a nosotros mismos. No salió nuestros cuerpos, nuestro sexo, no salió de la nada, salió de la voluntad de Dios y del diseño de Dios. Y es maravilloso esto porque el diseño de Dios es perfecto. Pero el hombre nos encargamos de arruinar muchas cosas que son muy buenas en nuestra vida. Dios nos ve y Dios sabe que el hombre necesita constantemente ayuda, aún el hombre más fuerte, la mujer más fuerte, la que se aguanta todo, el hombre que se aguanta todo. Uno a veces admira a esos hombres que han pasado muchas penurias, muchos ataques, muchos problemas, sin embargo tienen firmeza, están de pie, no caen, y uno dice, quisiera tener esa fortaleza. Bueno, Dios nos puede hacer fuertes, es Dios que da la fortaleza fundamentalmente, y lo digo pensando seriamente en las personas que le dicen a Dios Padre, pero que viven en un entorno donde esa relación es rechazada. Me refiero al cristianismo en países donde el cristianismo no es aceptado, más bien es perseguido. He descubierto a alguien que adora a Dios, que ora a Dios, que lee la Biblia y es encarcelado. Hay países donde por tener una Biblia puede llegar a tener más de 10 años de prisión. Bueno, hay un rechazo total, evidentemente, ¿no?, a lo que Dios significa. Hay gente que cree que tener a Dios en la mente, en el corazón, hace daño a la humanidad. Y por mi experiencia personal, las comunidades más pacíficas, las comunidades más atentas,
que yo he conocido a lo largo de mi vida ha sido de gente que ama a Dios y que cuida a sus hijos, que tiene un hogar pacífico, que tiene propósitos en la vida, que no viven cada día viendo a ver qué les depara cada día, no, sino que tienen propósitos. Hay un plan de vida que obedece al amor que Dios les ha sembrado en el corazón. La injusticia, entonces, la hemos padecido en Argentina, ¿no? Porque los reclamos no han sido pocos. Pareciera que ahora vivimos un clima diferente, pero los reclamos y las quejas, lo que produce reclamo, las injusticias, todavía siguen siendo importantes en nuestro país. Y la gran aventura que los argentinos tenemos que transitar es soportar y tener fe en Dios, confiar, encomendar a Dios todas nuestras necesidades y descubrir que en medio de todos los problemas Dios está con nosotros. Dios es amor y les aseguro que estando en contacto con Dios, Dios siembra amor en nosotros, un amor que tal vez no lo podemos explicar, pero es un amor perfecto que nos ayuda a vivir y a sobrellevar toda situación injusta que vivimos en este mundo. Las injusticias no nos hacen bien, nos producen dolor, nos producen rechazo, nos producen muchas sensaciones. Pero imagínese cuando el hombre peca, Dios también habla en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios habla que Él no tolera el pecado. Dios no va a aceptar nunca. No podemos pedir a Dios, exigirle a Dios que acepte un pecado, que acepte algo, que nosotros decimos hemos cambiado, vemos las cosas distintas, nos sentimos diferentes. Y bueno, usted conoce todo lo que se habla a este respecto, cómo uno se identifica a sí mismo, hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres y otros ejemplos más. Bueno, Dios rechaza todo esto. Al hombre no le gusta, pero Dios no tiene ni cámara de senadores, ni cámara de diputados. A Dios no se le pueden presentar proyectos de ley. Él no acepta esto. Él acepta la perfección de la justicia. Él acepta la perfección del amor. Si una persona ha sido maltratada en su niñez y eso le ha producido cambios, si ha recibido violaciones, tremendo esto, lo que impacta en la vida de un niño, una violación, bueno, seguramente eso hace que la persona quiera exigir cosas producto de ser compensada por lo que sufrió. Es totalmente entendible, pero no se puede cambiar la naturaleza, ni se pueden cambiar las leyes que el hombre sabe que son las que corresponden guardar y que nos hacen absolutamente bien en la normalidad. La anormalidad de una vida no nos puede llevar a cambiar leyes y tratar las situaciones humanas a nuestro antojo. Si no, tendríamos no sé cuántos códigos penales en un mismo país, porque medimos distintos las injusticias. Algunos quisieran que hubiera pena de muerte en un país, otros quisieran que hubiera cadena perpetua, otros que en fin, que hay que darle una oportunidad. Finalmente cometió un asesinato, pero merece una oportunidad de reconstruir su vida. Es decir, tenemos todas las formas de pensar y de entender las cosas de los demás, pero cuando se trata de uno mismo,
Dios envuelve toda la situación humana en una causa, en un propósito. Decidió Dios en la eternidad, cuando vio que el hombre abandonó las reglas impuestas desde la creación, Dios decidió tenderle la mano al hombre, a la humanidad, para rescatarlo. Porque según las leyes de Dios, la injusticia de fallarle a Dios acarrea la muerte eterna. Pero Dios dijo: he creado al hombre a mi imagen y semejanza, y no quiero que el hombre se pierda para siempre. Es allí donde en el amor de Dios nace una ley de amor que se llamó Jesucristo. Jesús, que vino como hombre perfecto, Dios hecho hombre perfecto, sin pecado, sin injusticias, vino a la tierra a buscarnos y a salvarnos, a rescatarnos. La palabra rescate está en la Biblia muchas veces. Dios vino a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Y aquí encontramos que Dios, si bien no acepta la injusticia, tiene algo importante que es su favor. El favor de Dios se llama gracia. La gracia de Dios es como una mano extendida para sacar la vida de una persona que está tal vez allí ahogándose en el agua, y la retira y la salva. O está alguien en una situación muy mal, muy dificultosa, y viene una mano y te dice: acá tenés lo que necesitas, y Dios nos alivia de esa situación. El amor de Dios es con intervención. No es una actitud que solamente maneja alguien poderoso que está absolutamente lejos de nosotros, que es tan grande y nosotros somos ni siquiera un punto delante de él, pero que él nos pisaría, como muchos creen. Pero Dios no es así. Dios es amor. Dios puede identificar cada punto, por más pequeñito que sea, delante de su grandeza, y extendernos la mano para que seamos salvos. Amigo, la vida en esta tierra no es fácil, ¿no? Todos los días procuro informarme de las guerras, de los problemas en Argentina, nuestro país. Procuro tener una mente bien abierta para saber cómo orar. Hay gente que hace mucho daño, hay gente que es muy pasiva, no hace daño pero no hace bien, está allí oculta porque no quiere problemas. Y eso también es una injusticia, porque hay mucha gente que podría hacer mucho bien por el conocimiento, por la capacidad, por la comprensión que tienen en su mente de cada situación. Sin embargo, se aíslan, no quieren conflicto, no quieren estar en medio de una revuelta. Yo los comprendo, he sentido esa sensación. ¿Para qué meterte en lío? La cuestión es que el mundo tiene muchísimo sufrimiento. Las personas que viven bien porque tienen todo lo que necesitan, y no solamente esto les pasa a los ricos, ojo, que también la riqueza espiritual hace que cualquier persona pueda vivir bien, aunque no tenga todas las comodidades. Hay gente que cree que tener una buena casa, tener el mejor auto, tener todo, poder viajar en avión en todos lados en primera clase, te hace ser una persona especial. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Personas que se sienten superiores a los demás, que merecen lo que tienen. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. No deberían haber diferencias hechas por nosotros. Pero el hombre tiene su decisión, su libre albedrío. Dios lo respeta, nos deja hacer y tomar nuestras decisiones, pero
Las injusticias se acumulan en nuestra vida, nuestros hechos malos. Nunca buscamos el perdón y entonces en determinado momento aparecen consecuencias que no nos gustan y nos quejamos. Y si alguien viene a decirnos, esto es por lo que has hecho o por lo que dejaste de hacer, y nos quiere señalar algo, levantamos con ira, como diciendo, ¿quién sos vos para venir a juzgarme? Bueno, en la Biblia hay un caso de un hombre ciego al cual Jesús sanó, y los religiosos de la época vinieron a decirle, ¿por qué? ¿Quién te sanó? Vos estabas ciego, ¿quién te sanó? Él realmente estaba ciego, no le querían creer ni siquiera que estaba ciego. Llamaron a los padres. Los padres vinieron, ¿este es vuestro hijo? Sí, ese es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. Pero ahora ve. Sabemos que él nació ciego. Si ahora ve, no sabemos por qué. La cuestión es que buscaban acusar a Jesús, que había hecho la sanidad. Había puesto su mano sobre aquel hombre, había hecho barro en su mano, le había puesto un barro hecho con su propia saliva allí en los ojos, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y aquel hombre, con su ceguera todavía, pero sabía manejarse, fue hasta el estanque, se lavó y comenzó a ver. Nunca había visto, era ciego de nacimiento. Y entonces los religiosos le decían, pero ¿cómo te sanó? ¿Por qué te sanó? Mirá que hoy no debía haber pasado nada. Usted sabe, el pueblo judío guarda los sábados y el día sábado no hacen nada porque Dios les mandó guardar el reposo. Y hacen bien en obedecer a Dios. Hasta ahora lo hacen así. Pero Jesús le va a decir, ustedes prefieren guardar el sábado a pesar de que haya una injusticia delante de ustedes y no hacen nada para remediarla, porque están en día sábado. Sin embargo, si se les cae un animal, en aquella época andaban a caballo, burro, asnos, si a ustedes se les cae un animal en un pozo, lo van a sacar aunque sea sábado, porque no se pueden quedar sin transporte. Y ellos se quedaron callados porque era la verdad. Pero hacer el bien, no es bueno hacer el bien cualquier día, a pesar de que haya un mandamiento de Dios. Y aquel hombre recibió la vista y fue casi torturado porque estaba ciego y ahora veía. En vez de alabar a Dios porque había alguien que era ciego y ahora veía, aquellos hombres lo acusaron y le dijeron, cuando él les dijo, ¿por qué están tan interesados en saber cómo fui sanado? Ustedes quieren que le presente a Jesús, conózcanlo, crean en él. Y aquellos hombres dijeron, no, tú naciste de todo en pecado y quieres decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Oh, el orgullo religioso. Tremendo, ¿no? La injusticia del trato. Y la falta de agradecimiento a Dios también es una injusticia. No agradecer a Dios lo que Él hace. Él nos da vida, nos da paz en el corazón. Como le dije al comienzo, la paz y la justicia están totalmente interconectadas. Por eso este programa se llama El beso de la paz y la justicia. Cuando se logra la justicia, el resultado más magnífico es la paz. Usted es perdonado por Dios. Todo problema de injusticia que había en su corazón es arreglado por Jesús y le viene a usted la paz que desciende de la presencia de Dios. Necesita ser perdonado. Ha cometido injusticias que aún le pesan en su mente, en su conciencia. Mientras usted esté vivo, puede hacer algo. Puede pedir perdón. Puede pagar una deuda que dejó, que no la pudo pagar en su momento y dijo, bueno, ya no la pagué, no la voy a pagar. Y la persona allí le está esperando, no firmaron ningún papel, no había ningún recibo. Te dice, no, si no tiene con qué hacerme ningún
problema legal, pero frente a Dios no hacen falta papeles. Usted está vivo, está bien, está consciente, arregle toda injusticia que usted pueda solucionar, que salió de su pensamiento, de su mal obrar, de algún mal momento. Esto es bueno porque las consecuencias aparecen cuando menos lo esperamos. Reciba a Jesucristo en su corazón, acéptelo en su vida, acepte lo que Él hizo por usted. Jesús vino a pagar el precio de su pecado y del mío y de todos, para todo el mundo, para los 9.000 millones de personas que hay en el mundo hoy, pero solamente lo reciben los que le dicen a Dios: quiero recibir ese beneficio. Y yo le invito a que lo piense, que toda injusticia que haya pasado por su vida, por su boca, por sus manos, por sus acciones, las confiese, las arregle con Dios y las arregle con las personas a las cuales les hizo daño. Está a tiempo, porque el perdón, el arrepentimiento incluye restituir el mal que hicimos dentro de lo que se puede. Muchos asesinos quisieran devolverle la vida a los que mataron, pero eso no se puede. Pero lo que se robó se puede devolver, lo que se mintió se puede confesar la verdad, a pesar de que haya consecuencias. Lo cierto es que toda injusticia arruina los ambientes, arruina los ambientes. El trato de la naturaleza, el hombre descubre que la naturaleza está muy afectada, la temperatura del universo o de la Tierra, no del universo, de nuestro planeta, ha crecido enormemente. Bueno, injusticia, hemos tratado mal las cosas. También cometemos pecado contra la naturaleza. Me hago un poquito de silencio y le digo: reflexione, piense. La injusticia no debemos tolerarla. No hacer justicia por nuestra mano, no estoy diciendo eso. Me refiero a nuestro propio ser. No debemos cometer injusticias con nuestro prójimo. No debemos. En la familia, el trato correcto con la esposa, con los hijos, con los nietos, con los yernos, con las nueras, con todo lo que está cercano a nosotros. Dios le bendiga, que tenga un excelente día y que el Señor le permita entender este punto. La justicia es tan importante como el amor desde el punto de vista de Dios. Dios no separa el amor con la justicia. El amor de Dios no cubre injusticias, porque sí, exige de nosotros el arrepentimiento y el dejar de cometer injusticia. Dios le bendiga. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.